Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos otra vez con nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 9 y hoy nos toca estudiar del 18 al 24. Desde el 14 al 18, mejor dicho. Entonces nos toca estudiar. Le invito entonces que abran sus Biblias en Romanos 9, 14 al 18. Dice de esta forma: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece. Entonces, siguiendo un poco el estudio, en el anterior el título de ese decía elección de Israel. Estaba entonces Pablo desarrollando lo que es la elección divina y estaba entonces dando ejemplos del Antiguo Testamento como Isaac, por ejemplo, en vez de Ismael, Dios escoge a Isaac para que sea entonces el hijo de la promesa y no Ismael. Escoge también a Jacob por encima de Esaú, ¿verdad? Entonces sobre eso estaba desarrollando el apóstol Pablo. Entonces, hablando un poco de la elección, Dios escoge a algunos y eso quiere decir que a los otros, al no ser escogidos, son rechazados, ¿verdad? No son escogidos por Dios y Dios entonces no trabaja en esas personas. eh, entonces, sobre eso estaba explicando. Por eso Pablo empieza entonces esta parte con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces, hay injusticia en Dios cuando escoge a algunos y no escoge a otros, ¿verdad? Antes de que Esaú o Jacob hicieran algo malo, entonces Dios ya escogió, ¿verdad? Ya eligió entonces a Jacob por encima de Esaú. Asimismo, entonces Dios ya escogió a Isaac por encima de Ismael antes de que ellos hicieran algo. Dice: el segundo punto que Pablo establece para explicar la incredulidad de Israel no es congruente con el plan revelado de Dios. Es que su incredulidad de ninguna manera refleja una falla en el carácter de Dios, ni pone en duda su integridad personal, particularmente en el aspecto de su poder y justicia soberano. En este pasaje el apóstol Pablo responde dos preguntas anticipadas por él, que se plantean con frecuencia en relación a la elección que Dios hace de algunas personas para salvación, mientras que otras son dejadas para condenación. Entonces, el contraste entre los que son escogidos para salvación y los que son dejados para la condenación, el enorme contraste. Dios ya escoge entonces mucho antes de que ellos hicieran algo bueno o algo malo. Ya escoge entonces a Jacob por encima de Esaú. Entonces, sobre ese versículo estaba desarrollando el apóstol Pablo. Y hace dos preguntas anticipadas. Nosotros esta noche vamos a estar estudiando uno, ¿verdad? La primera parte de este estudio, y la segunda parte del estudio es otra pregunta que vamos a estar desarrollando. Entonces, lo que generalmente las personas se preguntan cuando se le habla sobre predestinación, sobre elección, ¿verdad? Generalmente se preguntan entonces si Él escogió solamente a algunos para que fuesen herederos de la promesa y no a otros. Muchos dirán entonces que Dios es injusto, ¿verdad? Dios entonces es injusto, ¿verdad? No está siendo imparcial, no está siendo justo con todos, no le está dando lo que merecen a todos, ¿verdad? Pero si caemos en este error de este pensamiento, tenemos que volver a Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿verdad? Entonces Dios tenía la elección o el poder para eliminar a la humanidad por completo y volver a crear otra humanidad. Pero en vez de aplicar su justicia, que era la condenación ya de ellos y su muerte, ¿verdad? En vez de eso, decide entonces darle misericordia a ellos dejándoles vivir, ¿verdad? Y conservando una descendencia para ellos. Asimismo, cuando el diluvio era una condenación de parte de Dios para toda la humanidad,
¿verdad? Porque antes del diluvio Dios mismo decía, ¿verdad? Me arrepiento de haber creado al hombre, porque en su corazón continuamente es el de hacer lo malo. Dios mismo dice y reconoce eso. Dios que conoce nuestros pensamientos, conoce los motivos de nuestro corazón, dice eso sobre la humanidad y envía entonces el diluvio como una condenación para toda la humanidad. Dios podía haber eliminado a toda la humanidad, a todo hombre, animal, cosa viva en la tierra, entonces hubiese podido matar en ese momento y crear una nueva humanidad. Pero no, Dios tuvo misericordia y escogió a la familia de Noé para que volviesen a poblar ellos la tierra, ¿verdad? Para que continuase el plan. Pero sabemos que de Dios no se escapa nada, nada sucede al azar, ¿verdad? Porque desde el principio cuando Adán y Eva pecan, Dios mismo, entonces, dentro de la maldición que estaba echando, decía entonces de que iba a nacer una simiente santa que iba a pisar el calcañar, ¿verdad? Eh, no recuerdo bien las palabras, ¿verdad? Pero en Génesis encontramos esa maldición, creo que Génesis 3 podemos buscar. En Génesis 3:15 encontramos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, haciendo un contraste que iba a haber una enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Iba a haber esa enemistad desde este mismo instante, ¿verdad? Pero ahí entonces encontramos una promesa divina, ¿verdad? De que Dios iba a levantar de la simiente de la mujer a un libertador. Encontramos la salida entonces desde el principio y eso fue entonces desarrollándose. La simiente santa entonces continuó desde ese instante hasta ahora. Entonces, y vemos que Dios va escogiendo a algunas personas nada más, ¿verdad? Los descendientes, por ejemplo, del hijo de la promesa, que es Isaac, los descendientes de Jacob sería, de Jacob escoge otra vez a Judá para que pueda nacer Jesús entonces de esa simiente. Y vemos esa línea recta, directa, en que Dios va entonces manejando la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros decimos que Dios es injusto porque Él escoge a algunos, entonces nosotros tenemos que recordar de que todos estamos bajo condenación desde el primer instante en que el hombre peca en el jardín del Edén. Todos estamos malditos, ¿verdad? Todos hemos pecado contra Dios. Y no hay nadie que busque por sí mismo hacer lo bueno. Es lo que Pablo estaba diciendo en los primeros versículos de Romanos, ¿verdad? Mostrándonos la gravedad del pecado, ¿verdad? En Isaías 45:10 encontramos una respuesta que Dios nos daría si es que le hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Acaso Dios es injusto porque escoge a unos y a otros, entonces deja para condenación? En el 45:10 dice: Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para pedirle cuentas a Dios de lo que Él hace, ¿verdad? Muchas veces encontramos nosotros en los salmos, ¿verdad? La meditación del corazón de David que decía que ¿quién es el hombre para que Dios le visite, ¿verdad? O para el hijo del hombre para que piense en el Dios, ¿verdad? Y se preocupe por lo que hay en su corazón, ¿verdad? Que nosotros somos un punto en todo el universo y que nuestra vida es pasajera, ¿verdad? Como ese humo que se acaba rápidamente o como una flor que se marchita, ¿verdad? Rápidamente. Y nosotros, ¿verdad? En nuestra fragilidad, digámosle, en comparación a Dios, nuestra pequeñez, muchas veces queremos decir la siguiente pregunta: ¿acaso Dios es injusto porque no escogió a otros y los dejó para que vayan a condenación? Entonces dice, ¿verdad? Pablo acaba de recordarle a sus lectores judíos que Dios en su soberanía escogió a Isaac por encima de Ismael y a Jacob por encima de Esaú antes de que nacieran.
No fueron escogidos o rechazados a causa de quienes eran o habrían de ser, o debido a lo que hubiesen hecho o fueran a hacer, sino por el que llama. Como decía en Romanos, entonces en los versículos que leímos, ¿verdad? Él llama, entonces por su llamamiento, no importando si qué hizo, si es capaz, si dentro del, digamos, del molde cabe, o si es lo suficientemente santo o lo suficientemente capaz para hacer lo que Dios pide en nosotros. Ahora, más allá de todo eso, porque Dios sabe que no vamos a dar la talla nunca, pero Él escoge y nos va ayudando a nosotros a poder caber dentro de lo que Él desea que nosotros seamos, ¿verdad? Hasta que lleguemos a tener el diseño original, ¿verdad? Esto es con base a la voluntad soberana de Dios y nada más. Isaac y Jacob fueron hijos de la promesa. Ismael y Esaú no lo fueron. Por eso, en el sentido de salvación espiritual, Dios ha escogido a algunos para que les crean. La respuesta del hombre natural consiste en afirmar que Dios es injustamente arbitrario al escoger a uno por encima de otro mucho antes de que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de confiar en él o rechazarlo, o de adaptar o de optar por obedecerlo o desobedecer. Entonces, si nosotros decimos, generalmente cuando tratamos de explicar sobre esto, ¿verdad? Algunas personas dicen, ¿por qué no les dio la oportunidad de hacer lo bueno o de escoger por sí mismos, ¿verdad? O de siquiera procurar la salvación? Muchos caemos en ese error de pensar que el ser humano quizás tenga en su corazón una pequeña voluntad propia de hacer lo bueno, pero no es así, ¿verdad? Porque en cuanto a salvación, Dios nos da una alegoría, ¿verdad? En el valle de huesos secos. La salvación es parecida a esa, ¿verdad? Todo el ser humano muerto, huesos, un campo de huesos, ¿verdad? Pero Dios da esa palabra, ese aliento de vida, y de todo ese hueso entonces crece una humanidad, renace, ¿verdad? Como un milagro. En eso entonces Dios nos compara a nosotros en cuanto a salvación. Por eso es imposible pensar que pudiese el hombre por su cuenta escoger, optar a hacer lo bueno o escogerle a Dios, seguir a Dios, hacer su voluntad. Es imposible, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos ayude en ese sentido, y Él hace la salvación desde Él, desde un principio hasta el final, ¿verdad? Él inicia la salvación. Por eso en Juan decía que nosotros les amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros le buscamos a Dios porque Él así lo quiso. Jesús en varias partes de su enseñanza reiteraba, ¿verdad?, que nadie de lo que viene a Él no puede venir a Él si Él no lo atrae a sí mismo, ¿verdad? No pone en su corazón el querer venir hasta Él. Entonces, esta es una acusación que ha sido formada a lo largo de la historia de la Iglesia y se sigue escuchando en la actualidad cada vez más, que se proclama la elección y predestinación de Dios. ¿Cómo puede elegir a una persona y rechazar a otra antes de que haya siquiera nacido? A la luz de la sabiduría y los estándares humanos, especialmente en las sociedades democráticas, donde las personas son consideradas iguales ante la ley, las ideas de elección y predestinación son repulsivas e inaceptables, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, caen en el ateísmo, se enojan contra Dios o dicen, ¿verdad?, no es el Dios a quien yo sirvo. Entonces crean un Dios a su imagen, un Dios que se adapte a sus necesidades, ¿verdad? Y se crean ahí nuevas corrientes religiosas, ¿verdad?, que no son de acuerdo a las Escrituras. Y desde el punto de vista entonces del hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu, Dios es injusto. Si decimos entonces, si piensa de esta forma, entonces, si Dios es un Dios injusto que a propósito rechaza a otros para condenación, ¿y por qué no salva a todos? Entonces es un Dios a quien no merece mi respeto, no merece mi admiración, no merece mi adoración, ¿verdad? Pero aquellas personas a quienes no ha sido iluminado, entonces a través del Espíritu, entendemos entonces la doctrina de la elección, damos gracias a Dios porque somos hijos de Él. Ante las objeciones y conjeturas humanas de esta talla, entonces Pablo procede a defender la persona y el carácter de Dios, utilizando entonces la forma de negación más fuerte en el griego,
que significa ninguna manera, ¿verdad? Que Dios no lo permita. La idea literal es no, no y 1000 veces no. Entonces, Dios al ser santo, Dios al ser perfecto, no puede realizar ningún tipo de obra, elección, decisión o ninguna cosa puede salir de su boca que no sea acorde a su carácter también santo, perfecto, ¿verdad? En Génesis 18:25 encontramos cuando Abraham, ¿verdad? En toda la limitada sabiduría y conocimiento que ellos tenían acerca de todo lo que era la escritura, ¿verdad? No tenía la Biblia así completa como nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Pero en su limitado conocimiento de Dios formuló lo siguiente: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, ¿cómo nosotros consideramos a los jueces terrenales? ¿Verdad? Cuando hay algún delito, cuando hay entonces algún caso que es estudiado, entonces, ¿qué nosotros esperamos de un juez? ¿Verdad? Que el juez sea justo, que dé a cada quien como corresponda, ¿verdad? Si es un delito, entonces tiene que pagar por ese delito, tiene que ir a la cárcel, que sea una causa, una condena justa, de acuerdo al tamaño, ¿verdad? De la cosa que ha hecho, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperamos eso de un juez que es terrenal, ¿verdad? Imperfecto, un ser humano imperfecto como nosotros, ¿cuánto más debemos esperar entonces de las obras de Dios, que es un Dios perfecto, ¿verdad? ¿No ha de hacer lo que es justo? Pregunta. Y si es el juez de toda la tierra, sí o sí, va a hacer algo que es justo, ¿verdad? Porque si Él creó a toda la humanidad, si Él entonces, como decía en el Salmo 139, antes entonces de que existiera siquiera el ser humano, en su libro ya estaban escritas todas las cosas que habría de ser, ¿verdad? Entonces, si Él predestinó a cada uno de acuerdo a lo que iba a hacer, cómo iba a ir desarrollándose su historia y cómo va a terminar, entonces, ¿cuánto más nosotros vamos a esperar que Él haga las cosas justas? Bueno, puesto que Dios mismo es la medida perfecta de rectitud y justicia, Él no tiene capacidad de cometer iniquidad o injusticia. ¿Por qué nosotros somos injustos muchas veces? ¿Por qué nosotros somos malos, actuamos de mala manera, nuestras obras no encajan tanto a la perfección o la santidad que Dios requiere en nosotros, la forma en que pensamos o que hablamos? ¿Por qué no encaja tanto? Porque todo lo que hay en nuestro corazón, de lo que abunda en nosotros, es lo que sale, ¿verdad? Nuestro carácter se ve reflejado a través de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos. La forma en que tomamos las decisiones se revela nuestro carácter, nuestras creencias, se revela nuestra esencia, ¿verdad? Y así también es con Dios. En todo lo que Él hace, dice, la forma en que actúa, en que trabaja para con sus hijos, se revela también su esencia, su carácter. Entonces, si nosotros creemos que Dios es santo, 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 que Él es justo, que Él es perfecto, que Él es omnisciente, omnipotente, tenemos que esperar siempre que sus obras también, la forma en que decide y que actúa también sea perfecto, acorde a todo su carácter, acorde a todo lo que Él es. Entonces, a continuación nosotros encontramos, dice, primero cita a Moisés, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En el versículo 15 encontramos ese del 9. Primero entonces cita a Moisés para explicar la pregunta de que acaso Dios es injusto, ¿verdad? Moisés entonces había acabado de pasar por una experiencia bastante fuerte, una prueba de carácter, ¿verdad? Recuerdan que este versículo de Éxodo 33:19 está dentro de un contexto, otra vez dentro de la historia en el que Moisés le libera al pueblo, ellos se van hasta el monte, ¿verdad? Allí se le presenta a Dios, baja como una nube, con voz con estruendos, relámpagos. Dios pide entonces que no pasen ellos de una barrera, porque el que pasaba después de esa barrera iba a morir instantáneamente, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar santo.
¿Qué pasa? Entonces el pueblo le pide a Moisés que él nomás hable con Dios y que ellos iban a esperar la respuesta ahí abajo. ¿Qué pasa? Entonces Moisés se va junto a Dios, habla él a solas con Dios en el monte. 40 días entonces tarda y en el lapso de ese 40 días el pueblo se olvidó de lo que vivió. Se olvidó del Dios que bajó en forma de estruendos, en forma de relámpagos allí, que le habló con una voz que le hizo temblar a ellos. Se olvidó de ese Dios y ellos le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que le cree unos dioses y que le haga volver a Egipto. Ellos querían volver a su vieja vida. Entonces Aarón cede a la tentación y le crea un Dios y se vuelve una anarquía total. Ellos se olvidan de todo lo que había pasado hace 40 días atrás y ellos empiezan a caer en pecado. Dios entonces le pide a Moisés que pueda bajar del monte y que pueda ver lo que el pueblo estaba haciendo, ese pueblo que él había salvado con grandes poderes, señales, prodigios, ¿verdad? Entonces Moisés al bajar, ¿qué hace? Entonces rompe las dos tablas de la ley. Quiebra entonces el Dios que ellos se habían creado, lo muele, pone en agua y le hace beber a ellos. En ese día entonces murieron 3.000 hombres. Dios podía haber acabado con todos los israelitas que habían salido, pero Dios solamente acabó con 3.000 que iban a ser entonces de testimonio para el resto. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Él tuvo misericordia del que quien quiso tener misericordia, ¿verdad? Entonces, en esa disputa en el que Moisés está, en esa prueba, entonces, orando a Dios por misericordia, por perdón de los pecados de ese pueblo que había fallado, que no pudo esperar los 40 días por la respuesta de parte de Dios que Moisés le iba a dar. Entonces, Dios le dice a Moisés entonces, acá tenemos entonces en los versículos 30 a 32, dice: horrorizado ante este gran pecado, Moisés hizo intercesión por su pueblo y oró diciendo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor le contestó: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. A pesar de que Dios le había asegurado a su pueblo que lo guiaría y protegería al entrar en la tierra prometida y conquistarla, y a pesar de la cercanía de Moisés al Señor, quien le hablaba cara a cara, como decía en uno de los versículos, este hombre leal a Dios sintió en él el profundo de su ser su propia inadecuación a una tarea tan formidable. Entonces, Moisés, vemos una parte en el que en todo este proceso que ocurre esto en la historia, le pide que pueda ver la gloria de Dios. ¿Verdad? En respuesta a esta súplica adicional, Dios ofreció más certidumbre atemporada de la declaración a su prerrogativa divina: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y ahí dice entonces a continuación: tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, el hecho de haber indultado a su pueblo y seguir guiándolo y protegiéndolo era un pro reflejo de su misericordia y gracia. Él tenía el derecho absoluto de condenar o salvar, como a él le pareciera, atendiente a su divinidad. La cercanía de Dios y su gracia no solamente son compatibles, sino también inseparables. La soberanía y su gracia son compatibles, ¿verdad? No podemos decir que él, porque Dios tiene misericordia, es injusto, ¿verdad? Dios tiene misericordia, pero también Él es soberano, ¿verdad? No es un tipo de injusticia, sino también es un tipo de justicia también. Entonces Dios tenía todo el derecho de matar a todo ese pueblo en ese momento, pero no lo hizo. Entonces ahí Dios proclama entonces: él tendré misericordia y me compadeceré. Ambas expresiones son sinónimas en lo esencial, pero misericordia se refiere más a una acción, ¿verdad? Una acción de misericordia es algo que la otra persona no merece, ¿verdad?
Por más de que la otra persona te falle, no te quiera o esté en tu contra, uno hace el bien por la otra persona, es misericordia. Y el compadecerse es más un sentimiento. Entonces ambas cosas tienen que ir de la mano. El sentir compadecerse de otra persona y también tener misericordia en la acción, ¿verdad? Para continuar declarando nada más y nada menos que la verdad de Dios, en lugar de tratar infructuosamente de explicar. Dios entonces, para decir en pocas palabras, ¿verdad?, en vez de dar demasiadas explicaciones por qué hace las cosas, Él dice lo siguiente: tendré misericordia del que tenga misericordia. En palabras sencillas, ¿verdad? Pablo procede diciendo entonces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es una elección o un esfuerzo del hombre, sino que es Dios mismo quien toma la iniciativa de extender su misericordia al pecador. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, en el 16, donde dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí entonces podemos decir que no funciona la confesión positiva. Muchos de los pastores se suben en los púlpitos a decir, tienes que confesar que este año va a ser un año de crecimiento, este año va a ser de prosperidad, que vas a tener el auto de tu sueño, la casa de tu sueño, ¿verdad? Uno puede lograr todo lo que quiera, uno tiene que declarar, ¿verdad?, que las cosas buenas vienen, ¿verdad? Perdón. Pero en esta parte del versículo nosotros encontramos que no es así, ¿verdad? No depende de cuánto nosotros acá empecemos a gritar al cielo por cosas buenas, ¿verdad? No depende de cuánto zapateemos, lloramos o pidamos al cielo por cosas que sucedan, ¿verdad? Porque acá va a suceder solo lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios tiene misericordia, Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo moldearle al barro, ¿verdad? Y sabe exactamente qué forma tiene que tener el barro, ¿verdad? Como leímos en Isaías al principio, ¿verdad? Dirá entonces el barro a su hacedor, ¿qué estás haciendo conmigo que no tengo brazos, que no tengo esto, o estoy desmoldado? ¿Verdad? No, no es así. Entonces, vemos acá que la elección no es un esfuerzo humano, ¿verdad? La salvación nunca es iniciada por elección humana sincera ni merecida por esfuerzo humano denotado. La salvación entonces nunca inicia por una elección que nosotros podemos hacer, sino que Dios mismo nos escoge. Él otra vez quebranta nuestros corazones para que vengamos en arrepentimiento y que podamos llegar hasta la glorificación. Todo ese proceso de salvación que decía en el versículo, en el capítulo anterior, que es todo el capítulo 8, entonces Pablo va desarrollando los pasos para una salvación. Siempre tienen comienzo entonces en la voluntad soberana y eterna de Dios en su gracia. Aquellos que reciben la misericordia de Dios reciben única y exclusivamente por su gracia. Ismael quiso recibir la bendición, pero no lo recibió, ¿verdad? Esaú también quiso recibir la bendición y por más de que lloró, le rogó a su padre por esa bendición, no lo alcanzó, ¿verdad? No lo alcanzó. No importa cuánto uno desee o pida al cielo, ¿verdad? Como el escritor de Hebreos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El mismo escritor también deja en claro, sin embargo, que la elección de Dios debe ser confirmada por la fe del hombre. Dios escoge para salvación, pero eso tiene que producir fe en nuestros corazones, de obrar en consecuencia a los propósitos de Dios. Entonces, uno es salvo, tiene que demostrar esos frutos de salvación, ¿verdad? La fe entonces tiene que ser un reflejo de que nosotros estamos siendo formados por Dios, hemos sido llamados por Dios. Después encontramos otro pasaje, ¿verdad?, de la escritura del Antiguo Testamento, en el que Pablo cita entonces para poder explicar esta pregunta que estábamos viendo desde un principio.
que es también una historia que se encuentra en Éxodo. Esta vez el capítulo 9, versículo 16 dice, encontramos entonces, así que no depende, el anterior, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La historia entonces del Faraón. Hemos escuchado muchas prédicas, canciones, muchos ejemplos, muchas reflexiones acerca del Faraón y cómo Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? Entonces también Pablo acá cita para poder explicar la pregunta que tenemos al principio. Para eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, siendo el monarca absoluto que era. Faraón dio por sentado que sin duda alguna dentro de su propio dominio, todo lo que dijera e hiciera se debía a su propia capacidad de escoger libremente a fin de cumplir sus propios fines humanos. Pero el Señor aclaró por medio de Moisés que Faraón fue levantado por designio divino para cumplir un propósito divino, un propósito del cual no estaba al tanto el propio rey, mientras obró conforme a su egocentrismo. Entonces, cuando nosotros calculamos y vemos la cultura egipcia de esa época, ellos pensaban que el faraón era un dios en la tierra. Ellos decían que el faraón era el rey supremo, el que tenía toda la sabiduría, el conocimiento, que era un dios indestructible, ¿verdad? En la tierra para los egipcios. Entonces, como una demostración de Dios de que Él era soberano sobre toda la creación, soberano sobre el faraón. Entonces, Él lo humilla a ese punto. Utiliza entonces sus decisiones, utiliza las decisiones del faraón, su egocentrismo, su orgullo. Entonces, para poder demostrar su poder. Exegeiro, he levantado, es una palabra entonces de la raíz, dice, hace alusión al concepto de poner enfrente o levantar y era empleado para referirse al ascenso de personajes históricos a posiciones de autoridad o preeminencia. La palabra entonces se emplea varias veces en la Biblia. Cuando habló, por ejemplo, del Mesías, Balaam declaró entonces en Números 24:19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y encontramos en otro, ¿verdad? En otros pasajes de la Biblia. Entonces el levantar o el ponerle en un lugar de prominencia al faraón para demostrar la gloria de Dios, tenemos que hacer más o menos una imagen mental, ¿verdad? Un lienzo negro de fondo, digámosle. Generalmente cuando las joyas son mostradas al público, generalmente tiene una forma de demostrarle al público de forma que resalte la joya y no, entonces el medio por el cual se hace, ¿verdad? Generalmente se suele poner un terciopelo de color bordó o si no una tela negra para mostrar entonces en la joya cómo brilla, su forma y cosas así. Entonces queda de fondo el otro para poder resaltar la belleza de la joya, ¿verdad? Entonces a eso se refería más bien, ¿verdad? Le ponía entonces al faraón como una forma de demostrar el poder de Dios, de forma que el poder de Dios sea exaltado y no el faraón, ¿verdad? El Señor entonces de toda la historia colocó a este rey en una posición de gran autoridad con el fin de mostrar su poder y autoridad divino y traer gloria a su nombre, el cual es anunciado por toda la tierra. Este mismo poder divino y redentor, el que los judíos han celebrado, ¿verdad? En las fiestas de la Pascua, nosotros encontramos. Hasta entonces es nombrado, o sea que es mencionado también en los evangelios cuando ellos aún celebraban la Pascua. La forma entonces en la que el Señor milagrosamente con un gran poder libró entonces al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Las plagas que envió contra el faraón, la forma entonces en la que ellos atravesaron a través del mar en seco y cómo este mar entonces se cierra para dejar a todo el ejército de Egipto entonces bajo las aguas. Entonces,
Todo esto ellos celebran en la Pascua, pero toda esta fiesta entonces de la Pascua es un símbolo más prominente de la redención del Antiguo Testamento, porque celebra entonces la liberación física de Israel del yugo humano y es una sombra de la liberación espiritual infinitamente mayor que Cristo obró a favor de los hombres con respecto al yugo espiritual del pecado. Entonces, una sombra. Los israelitas, fueron liberados de un yugo, era físico, más terrenal, pero entonces era una sombra de lo que en lo espiritual iba a ocurrir cuando Jesús muriera en la cruz y resucitara. Haciendo uso del orgullo y la arrogancia del faraón, el Señor demostró que su poder milagroso era mucho más grande que el poder de Satanás, que había dado entonces a los hechiceros del faraón para hacer prodigios. Y vemos ahí entonces que ellos hacen cánticos. Cuando ellos son librados y pasan el mar en seco hacia el otro lado, encontramos en Éxodo entonces 15 el cántico de Moisés, ¿verdad? Que hasta hoy también nosotros en música conocemos. En partes del cántico dice entonces, ellos declaran, ¿verdad? En partes de ese cántico, en sus letras declara de que Dios, a través de la obra que hizo con el pueblo de Israel para su liberación, ellos entonces, el nombre de Dios iba a ser temido ante todas las naciones, y esto ocurre, ¿verdad? El nombre de Dios se hace famoso y conocido por todos los paganos como el Dios temible y admirable que ha liberado a Israel. Y esto nosotros encontramos en Josué, cuando Rahab, entonces la prostituta que vivía en el pueblo donde ellos iban a conquistar, le dice lo siguiente. Encontramos esto en Josué 2, 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos y abajo de la tierra. Entonces vemos allí de que ese era el propósito de Dios, de exaltar su nombre y que la tierra le temiera. Entonces las tierras paganas, entonces los países paganos pudiesen temer su nombre, ¿verdad? En los Salmos nosotros encontramos que ellos celebran, entonces hasta se hace un recordatorio, la celebración de la soberanía de Dios y todas las obras que hizo, entonces para rescatar a Israel de la esclavitud. Y un comentarista entonces hace una observación interesante donde dice que Faraón fue abiertamente un adversario, un enemigo jurado que seguía sus propios designios. No obstante, en su vida se estaba cumpliendo de forma inexorable un propósito divino. Ese propósito únicamente y ninguna otra cosa puede explicar la existencia misma de ese faraón. Entonces, él fue creado, fue formado, fue predestinado para ese mismo instante, ¿verdad? Para poder ser demostrada la gloria de Dios a través de su vida. Pero él entonces, siendo un enemigo declarado de Dios, ¿verdad? No creía en ese Dios de los esclavos a quienes él tenía bajo su autoridad, ¿verdad? Entonces, como conclusión podemos decir de que en este poderoso acto, ¿verdad? Podemos ver dos verdades importantes, ¿verdad? La misericordia, exhibir la misericordia de Dios, de quien quiere tiene misericordia, ¿verdad? Y de quien tuvo misericordia, de Moisés y del pueblo de Israel, a quien escogió como una nación santa para él. Y a quien quiere endurece. ¿Y a quien endureció entonces? Al faraón. Al faraón endureció para que pudiese ser mostrado su gloria. Únicamente su deseo divina determina cuál de los dos casos será una realidad para cada grupo e individuo. Y vemos el contraste. Moisés era un judío, mientras que el faraón un gentil. Pero ambos eran pecadores, ambos fueron homicidas y ambos fueron testigos oculares de los milagros de Dios. Sin embargo, vemos que Moisés fue redimido y el faraón no lo fue.
Dios levantó al faraón para revelar su propia gloria y su poder, y Dios tuvo misericordia de Moisés con el fin de usarlo para liberar al pueblo de Israel. Faraón fue un gobernante mientras que el pueblo de Moisés estaba conformado por esclavos que estaban bajo el mando del faraón. El contraste entonces grande que vemos allí. La palabra endurecer significa literalmente atiezar, en sentido metafórico significa hacer que alguien se ponga terco o obstinado. ¿Cómo es una persona terco o obstinado? No escucha consejos, piensa que tiene la verdad absoluta, que todo lo que dice, piensa o hace está bien, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere entonces cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón, ¿verdad? Hizo entonces de que él no escuchara consejos. Pero acá vemos una dualidad también, una verdad importante que nosotros vimos también en el libro de Juan cuando estudiamos, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Dios es soberano para poder predestinar todo lo que va a ocurrir y utilizarlo para que su gloria pueda ser vista, pero también está de por medio la responsabilidad humana. Dios no puede obligar al ser humano a decidir cosas, ¿verdad? Dios utiliza esas elecciones a su favor. Entonces estos pasajes apuntan la tensión humana irreconciliable entre la soberanía divina y la voluntad humana. Esaú fue rechazado antes de nacer, así también antes de nacer Judas fue designado para traicionar a Cristo. No obstante, ambos hombres por igual eligieron por sí mismos recorrer la senda del pecado e incredulidad. Entonces, el ser humano escoge realizar las obras, pero también está los designios de Dios, la elección de Dios, su predestinación para esas obras. Durante su encarnación, Jesús reveló claramente que la elección de Dios del hombre siempre se antepone a la elección que ellos hagan de él. Siempre está primero la elección de Dios y luego está la elección del hombre. El hombre también elige, pero siempre va a elegir en consecuencia a lo que fue destinado, ¿verdad? Los propósitos que fueron destinados. Por eso entonces no podemos culpar a Dios de pecado como nosotros ya estuvimos desarrollando en otros estudios, ¿verdad? Entonces este es el estudio de esta noche. Recordamos entonces de que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios grande, es un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Y si estamos haciendo las cosas que estamos haciendo es porque Él así lo quiere. Si pensamos que nos falta algunas cosas o que carecemos de algunas cosas es porque Dios creyó que era necesario que esas cosas no estuviesen aún, ¿verdad? Entonces, a fin de prepararnos, porque siempre Dios va a velar más por nuestro corazón, nuestra salvación, nuestro crecimiento espiritual que otras cosas. Nosotros muchas veces podemos desear muchas cosas terrenales, pero Dios siempre va a tener por encima nuestras necesidades espirituales. Entonces, este es un recordatorio de que tenemos un Dios soberano que nos ama y que nos va a proteger ferozmente contra cualquier adversidad. Así que en la próxima semana entonces vamos a estar estudiando la segunda pregunta que Pablo va desarrollando también. Así que Dios les bendiga.